Comenzamos. Ya, la clase de hoy día también, chiquillos, es de las clases que son bastante teóricas, bastante conversadas. Y si me quieren interrumpiendo en cualquier momento, bienvenido es. Pero es más bien una pequeña descripción, como yo les contaba en la clase pasada, de algo que los químicos no estamos muy acostumbrados a que nos digan, que tienen que ver con la parte del muestreo. Vimos en la clase pasada todo lo referente a muestreo de aguas, ¿no es cierto? Tanto de nivel superficial como de napas. Ahora, la segunda parte que incorpora este curso es el muestreo de suelo, ¿sí? Comentábamos con Juan también la semana pasada que el muestreo de gases es más complejo de por sí. Se necesita de equipo mucho más especializado para tomar muestras de gases. En Santiago, particularmente, hay muchas estaciones de monitoreo que permiten, digamos, a través de filtros establecer la contaminación y particularmente digo de material particulado, ¿sí? Eso es lo que se hace referencia. Ya, yo saqué un instructivo del SAC que plantea, así lo copié, fui copiando ahí, que es el protocolo para tomar muestras de suelos, ya que está establecido principalmente en el artículo 28 de la norma 409. Pero tiene que ver con la forma o los requisitos de que uno va a tomar muestra de suelo para analizarla físico-químicamente. Vamos a hacer determinación, o sea, se hace determinación de textura, ¿sí? Análisis químicos con pH, conductividad, materia orgánica y contenido de metales pesados en el suelo. Claro, nosotros como químicos generalmente solamente estamos en la parte involucrada principalmente, digo, del análisis, ¿cierto? Y el tratamiento que considera la muestra. Pero poco sabemos respecto de el procedimiento de toma de muestras. ¿Ya? Creo que los requisitos fundamentales hay que considerar las siguientes etapas. Lo primero, hay que hacer un estudio completo de la zona en la cual nosotros vamos a tomar, del predio, de la parcela, ¿no es cierto? Se considera no tomar una extensión más grande que 10 hectáreas. Ya 10 hectáreas es una cantidad enorme. Imagínense cómo tomar una muestra de suelo a partir de 10 hectáreas. Ojo que en el laboratorio van a llegar por ahí 1 kilogramo de suelo que debe ser representativo de esas 10 hectáreas. No deja de ser, digamos, un desafío importante. Vamos a hablar cómo se toman las muestras in situ. ¿Sí? Una palita, una pala gigante, en fin. Ya, son cosas que yo les quiero mostrar. Qué tipo de muestras, cómo se colecta, homogenización de la muestra. Bueno, el envasado y el registro ya va a depender específicamente de cada proyecto, pero son cosas que quiero acá comentarles. Estamos primero con la zonificación del área de muestreo. Lo importante es que cuando uno hace un análisis de suelo, tenemos que ser capaces de generar una muestra representativa. ¿Sí? Sin embargo, existe gran cantidad, en términos espaciales, de las características de suelos. Hay suelos que están en quebradas, ¿cierto? Hay suelos que son más rocosos, en fin, entonces tenemos que ser capaces de generar, y muchas veces uno lo separa en diferentes etapas, tampoco es que en 10 hectáreas vamos a ser capaces de tomar una única muestra. Uno hace una cierta zonificación de las áreas, diciendo, mire, esta es la área de valle, esta es la área de quebrada, esta es la área de ciertos cerros, cierta pendiente. ¿Ya? Y eso hay que dibujarlo, hay que presentarlo antes de ir a muestrear. Es todo un estudio previo antes de ir a muestrear el suelo. Profe, ¿y eso quién lo define? No, digamos que se define en términos de una comisión. Ahora, esto es lo que, esta norma que yo les decía aquí, que le hablaba, es la que define, ¿ya? Establecido el artículo 28 del Decreto Supremo, número 4 de 09. Este particularmente está relacionado con el manejo de lodos generados en plantas de tratamiento de agua servida, pero que considera la toma de muestras, porque estos lodos se depositan, ¿cierto?, en suelos. De hecho, los lodos tienen digamos, la capacidad de ir a intervenir suelos.
Entonces, cuando uno interviene en suelo, pasado unos años, va y toma muestras de esos suelos para ver cómo han cambiado las características físico-químicas de ese suelo gracias a los lodos que se van, digamos, incorporando en estos suelos. ¿Sí? Pero este artículo define cómo tomar suelos agrícolas, suelos de cultivo. Y yo saqué un extracto de esa norma, ¿sí?, de ese decreto supremo, para presentárselos a ustedes. Ahora, su pregunta respecto a quién define cómo vamos a separar el terreno, la verdad es que hay mucho de lógica, simplemente. No es que te digan, mira, se supone, aquí lo decía, mira, lo decía bien, dice, uno tiene que ver, digamos, aquellos que pertenecen a una misma fase de suelo. Y cuando hablo de fase de suelo, me refiero exactamente a si es un terreno plano, si es un terreno, digamos, de quebrada, o si es un terreno, digamos, de monte, de pendiente. Esos deberían ser muestras apartes dentro del suelo. Ahí dice, mire, esta área, estas zonas a mostrar se dibujan en un croquis, ¿no es cierto? Y esos se definen, esas zonas se van a definir de acuerdo a las siguientes características. ¿Sí? Respecto a las fases, cuando uno habla de fases de suelo, ya, sin ser muy experto en el tema, porque esto ya tiene que ver con la agrícola, pero uno habla de diferentes estratos del suelo. ¿Sí? Las condiciones topográficas es lo que yo refería, si es pendiente, si es plano, si es un monte. También van a entrar características como la apreciación visual. Usted dirá, profe, ¿pero cómo? Visual. Hay diferentes escalas que yo se las voy a mostrar, ¿no es cierto?, que dicen que el suelo puede ser más arcilloso, que el suelo es más de vegetación, ¿sí? El suelo es arenoso, pero obviamente uno lo va a determinar respecto al color, a una escala de color. Lo que yo me refería recién con respecto a si es arenoso, si es arcilloso, tiene que ver con la textura. También tipo de vegetación, si el suelo digo, tiene riesgo de inundación, si el suelo fue fertilizado o no fue fertilizado, son varios datos que uno tiene que considerar y después las va a separar en diferentes zonas. Entonces, ahí como que los químicos tampoco es que podemos aportar mucho porque eso ya tiene que ver más con un ámbito de la agronomía. ¿Sí? Tiene que ver más con el ámbito de la agronomía. Y nosotros, entonces, como, digamos, especialistas en el análisis químico, nosotros vamos de alguna forma a supervisar la correcta toma de muestras. Incluso se pueden recibir apoyos, digamos, como fotos satelitales, cartas topográficas, fotografía aérea a partir de dron, ¿cierto? Y los mapas de suelos. Entonces, por ejemplo, ahí uno puede ir clasificando ciertas zonas del suelo, ¿sí?, con diferentes colores, y ahí entonces, cuando se definen ciertas etapas o ciertos estratos de suelo, uno va a ir a tomar las muestras. Yo, para ser honesto, creo que en la primera parte nosotros no participamos mucho. Nosotros después vamos en comitiva a realizar la toma de muestras, que es de las cosas que yo quiero hablarles hoy día. ¿Sí? Ahí está un poquito respecto a lo que yo les decía, mire. Esa es una inspección visual. Podemos separar el suelo como rocoso, pedregoso, con una foto, ¿sí?, suelo arenoso, más arcilloso. Entonces, uno lo va a clasificar de acuerdo a ciertos parámetros y que puede ser así, visual, queridos, créanme, visual. ¿Sí? Con respecto a la topografía que les mencionaba, hay suelos de pendiente fuerte, esos suelos de pendiente fuerte favorecen la erosión, pero tiene que ver más con las características del suelo, si es en pendiente, si es en quebrada, si está próximo a un río. Eso es para esto, para definir los diferentes tipos de suelo en un mapa, digamos, aéreo. Esto es lo que yo les decía que tiene que ver con la inspección visual. ¿Ven? Ausencia general de manchas. Esas manchas tienen que ver con la erosión que puede contener un suelo. Esa es una buena condición. Una condición moderada, algunas manchas que son
predominantemente naranjas, significa erosión, ¿no es cierto?, oxidación del suelo. Que una condición pobre, el suelo tiene abundante manchas dentro de esta muestra. Entonces todo esto representa un informe inicial de con lo que nos vamos a encontrar cuando vayamos a tomar las muestras. Yo les mencionaba a ustedes también, chiquillos, unas ciertas escalas de color visual, ¿no es cierto? Aquí podríamos representar suelos secos, agregados, suelos más bien, digamos, a nivel de buena humedad, suelos arcillosos, perdonen ahí, la hora ya. ¿Cierto? Y ahí entonces se definen diferentes... Hay que hacer un informe. Cuando uno va a tomar la muestra, porque usted mira, profe, pero ¿por qué no está diciendo esto si esto finalmente ya no es resorte de los químicos? Pero cuando usted va a tomar la muestra, tiene que contrarrestar la información de que dispone con respecto con lo que se encuentra en terreno. Entonces es importante sacar fotos, hacer un diagnóstico previo de lo que usted encontró en el suelo y ver si eso coincide o no coincide con la información, digamos, preliminar, con la que se cuenta para ir a la toma de suelo. Ahora viene lo que más nos preocupa a nosotros. ¿Cómo se puede tomar muestras de suelo? ¿Ya? La toma de muestras de suelo se puede realizar en términos de tres metodologías. La primera es el muestreo sistemático, que usted sigue una cierta regla para tomar muestreo. O sea, usted tiene una zona, usted define una zona de, por ejemplo, 1 hectárea. Usted esa hectárea la va a formar en cuadrículas y va a tomar una muestra central por cada cuadrícula, quiero decir, chiquillos. La cantidad, todavía no hemos mencionado muy bien la cantidad, pero esta es los puntos de muestreo. ¿Sí? Existe también una metodología que está dentro de este muestreo sistemático que se llama muestreo de zigzag, que usted hace una especie de forma de Z y en cada punto de esta Z va a ir tomando, dependiendo de la extensión del tamaño, obviamente diferentes tipos de muestras. No es que tengan que ser 3 en la parte superior, luego 2 en la central y 3, no, que podrían ser 10, 5 y 10. Pero eso va a depender de la extensión de tamaño. También existe una forma de muestreo sistemático que divide el terreno en X y ahí sí tomar 5 muestras. 4 en cada esquina y una en la parte central. Como les digo, la más ocupada, la más utilizada es el muestreo sistemático en forma de cuadrícula, que consiste en dividir... ¿Sí? Profe, Dígame. ¿hay algo así como un parámetro que nos diga como cuál debe ser la distancia máxima entre una muestra y la otra? La verdad es que sí, tiene que ver con la extensión del tamaño. Cuando uno hace el método de cuadrícula, la idea es tomar el tamaño, 1 hectárea, por ejemplo, y dividirla en las cuadrículas exactas, digamos. Dividir, no tengo ahora el número, pero tomar 1 metro cuadrado y dividirlo en 9, 12 cuadrículas. ¿Sí? Y eso te va a dejar una cantidad de metros cuadrados iguales en cada cuadrícula y usted tomar una muestra del centro de cada cuadrícula. ¿Sí me entiende? Sí, profe. ¿Ya? Por eso es importante hacer un mapa general para el muestreo. Otra cosa importante, chiquillos, que no se los mencioné antes, es que uno tiene que usar mucho las coordenadas. En los tiempos de hoy es fácil trabajar con coordenadas. Entonces, claro, uno define el mapa, ¿cierto? Sobre todo usando Google, las herramientas de Google, Google Maps, y decir, miren, estas van a ser las coordenadas de muestreo. Y entonces cuando uno vaya al lugar, va a asociar las mismas coordenadas del punto en particular. ¿Sí? Entonces, hay que especificar en el lugar exacto donde uno tomó la muestra. Ahí les presento una imagen de diferentes... el muestreo en X también se llama muestreo en 5 de oros. Diferentes términos que se van implementando. Este es 1 metro cuadrado, por ejemplo, y uno va a tomar en cada esquina del sistema, lo define ahí por coordenadas, y uno en el punto central. Ahí está también otra forma de muestreo zigzag a través del terreno. Yo no podría decirles cuál es mejor que la otra, son diferentes metodologías
y cada una se incorpora. Lo importante es indicar a través de cuál usted va a tomar su muestra. ¿Sí? Hay diferentes, digamos, trabajos o investigaciones que dicen que es mejor un muestreo que otro, sin embargo, eso no está definido en ninguna norma. Lo importante es que usted diga cuál fue la muestra, cuál fue el sistema por el cual muestreó. Un segundo método de muestreo, chiquillos, se llama asistemático. Aquí no se sigue ninguna, digamos, regla en particular, no hay que cuadricular, sino que simplemente se escoge al azar diferentes puntos de muestreo. ¿Sí? Sin embargo, tampoco es que pueda escoger todo en el centro. Uno tiene que esparcirse, digamos, rodear todo el terreno e ir tomando muestras al azar. Tiene que ser representativo. No es que se pueda concentrar en una parte del terreno y tomar muestras. No, tiene que expandirse al azar, pero a través de toda la extensión del terreno. También es válido. Algunos dicen que el azar le da cierta representatividad al análisis. ¿Sí? Porque cuando lo hace de manera sistemática, estoy dejando varios puntos fuera. Cuando lo hago al azar, podría considerar esos puntos que estoy dejando fuera. ¿Sí? Pero sin embargo, es importante indicar las coordenadas de cada punto. Eso tiene que quedar súper clarito en el informe final. Las coordenadas de muestreo fueron tanto, 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 para que alguien quiera replicar su análisis. Antiguamente, cuando no existían estos GPS tan avanzados, era muy difícil generar, había que hacerlo todo a través de mapas, que había cierto grado de incertidumbre en el lugar. Hoy día se conoce con exactitud el punto donde se toma la muestra. Basta un celular medianamente avanzado para determinar el punto de ubicación. Yo les cuento, chiquillos, nosotros en analítica teníamos, en condiciones normales, digamos, no en condiciones de pandemia, la posibilidad de ir a hacer una salida de terreno. Íbamos al tranque de Lampa, ¿lo ubican? No, profe, no lo ubico. Mira, el tranque de Lampa era, bueno, era un humedal antiguamente, ¿sí? Que todavía tiene, digamos, ciertas porciones de agua, ciertas porciones de terreno. Entonces vamos con los cursos y hay que hacer un trabajo previo, dividir el tranque de Lampa de acuerdo a sus metros, ¿cierto? Cada grupo escoge una zona representativa, que podrían ser 10, 20 metros cuadrados dentro del... Y tienen que hacer todo un informe. Es súper entretenido porque ahí nos vamos dando cuenta de ciertas cosas, ¿sí? Que uno escoge, por ejemplo, 10 metros cuadrados de un terreno, pero dentro de los 10 metros cuadrados hay zonas de vegetación, hay zona que está seca, ¿sí? Hay zona más húmeda, y tomamos muestras de suelo y muestras de agua. Y ahí un informe súper completo porque ustedes, bueno, los cursos en general eran capaces de entregar un mapa primero, hacían un análisis del lugar, luego determinaban con coordenadas exactas el punto donde muestreaban, indicaban la forma en que muestreaban, tenían que grabar un video si lo hacían en forma de zigzag, lo hacían o sea, de manera sistemática o asistemática, ¿ok? Entonces, era una actividad bonita dentro de un curso que es más bien, digamos, súper específico. El Química Analítica es un curso que es bastante cálculo y cálculo duro en química. Ahí nos vamos a ver más adelante los tipos de cálculo que uno desarrolla en este curso. ¿Ya? Vamos a hacer mucha valoración, hacemos mucha valoración por complejos, ¿ya? Valoraciones complexométricas, eso quise decir. ¿Ya? Creo que hasta ahora ya las palabras no me salen. Y hacemos cálculos redox, en fin, hacemos cálculos duros importantes para química. Sin embargo, esta era una primera unidad que nos mostraba una experiencia un poco distinta. Después, esas muestras de suelo y las muestras de agua, nosotros hacíamos análisis, determinábamos metales pesados, determinábamos dureza, determinábamos pH del suelo y conductividad, materia orgánica. Hacíamos un par de laboratorios bien entretenidos con las muestras de suelo, tratando de ajustarnos lo máximo posible a las normas. No podíamos ser exactamente igual que las normas porque hay equipos que no tenemos. Pero era una bonita experiencia, ¿sí? Lamentablemente este semestre no se va a poder llevar a cabo por condiciones obvias, ¿sí? Pero vamos a hacer sí algunos laboratorios en química analítica, eso no pierdan cuidado respecto a eso.
Bueno, yo de las tres formas les mencioné las dos más comunes, que son la manera sistemática y la manera asistemática. ¿Ya? Cuando uno hace muestras, fíjense, yo les mencionaba recién que uno dividía el suelo, ¿cierto? Ahí puedo contar que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos de muestreo. Y me quedo corto. Lo que se postula es que uno tiene que llevar una muestra, chiquillos. Una muestra al laboratorio. De una hectárea tiene que ser capaz de llevar una muestra. Entonces, usted esa hectárea la va a dividir entre 20 a 25 sus muestras. ¿De verdad? ¿Sí? Y va a tener que hacerlas o homogeneizarlas eventualmente. Ahora, cuando uno necesita, digamos, hacer análisis mucho más detallados, tiene que ir tomando su expansión de terreno cada vez más pequeña, ¿sí? Trabajando con 10 metros cuadrados y haciendo un análisis. Pero eso va a depender del tipo de análisis que quiere hacer respecto del suelo. ¿Ok? Profe, Dígame. con respecto a esa homogenización de la muestra, ¿es homogenizar la misma muestra que yo tomé, o sea, mezclar todas, o hacer una homogenización en cuanto a como la cantidad y las partes de donde yo estoy tomando, una parte superficial, una parte intermedia, una parte como más profunda? Buen punto. Es una muestra total. Porque la toma de muestra es, digamos, la misma en todos los lugares. La profundidad es la misma. De hecho, eso es lo que les voy a comentar ahora. ¿Sí? Usted toma una muestra con una pala de estas palas de construcción, o con un barreno. No sé si han oído hablar alguna vez lo que es un barreno. No, profe. Yo se los voy a mostrar enseguida, chiquillos. Miren. De hecho, ahí llevamos un par de barrenos, llevamos algunas palas para poder hacer análisis. Ya, pero entonces, miren, cuando ya definimos 20 o 25 submuestras dentro de una expansión de terreno, nosotros vamos a esos lugares, a esos puntos, ¿ya? Y lo primero que hay que hacer es como eliminar la parte vegetal de ahí. Un barreno, miren, déjenme mostrárselos primero, es una especie de, como una especie en punta. Ahí se ve un poquito redondo la punta, pero la idea es que usted entierre ese barreno entre 20 y 30 centímetros de profundidad y lo gire. En eso entonces uno va a sacar lo que se denomina como un testigo. Dentro del barreno queda una porción de suelo, ¿sí? Y esa la saca, y esa es la porción de suelo que después te tiene con otra pala, o eventualmente una pala más pequeña, sacar la muestra de tierra. O sea, el barreno sería el que nos daría como la totalidad del... Así es. Así es. Ahora, si lo va a hacer con pala, entonces hay que hacer un corte, digamos, en forma de triangular y sacar toda esa porción de tierra del rectángulo. Sin duda, que es mucho mejor trabajar con un barreno. ¿Sí? Es mucho más trabajo hacer la toma de muestra con una pala. Bueno, entonces usted va a tener 25 a 30 muestras de barreno en diferentes puntos que usted escogió. Profe, Dígame. entonces con el barreno, en diferentes puntos del terreno, esa es la muestra que se lleva al laboratorio y ahí se divide en la submuestra de 20, 25. No, aún no. Estos barrenos son los 20-25 puntos. Pero si usted va a un Ya. punto, saca el barreno con una especie de plástico en cada punto, deja el barreno ahí. ¿Sí? Ujú. Ya tengo 25 lugares donde yo enterré mi barreno, ¿no es cierto? Los dejo en una bolsita de plástico. Y después, chiquillos,
todas esas porciones de tierra se juntan en un balde. Nosotros hacemos un balde plástico, ¿sí? Entonces, miren, ya tenemos primero el barreno, que se entierra entre 20 y 30 centímetros, o si no, la pala, y en cada punto usted hace una toma de muestra. ¿Ok? Entonces, usted, a continuación, chiquillos, van a incorporar todos esos barrenos, toda esa pala en un balde. Obviamente que este balde es pequeño, porfa, ahí debería ser un balde mucho más grande, y va a depender también de la extensión de terreno. ¿Sí? Esta es la muestra que finalmente uno va a llevar al laboratorio, una bolsa de 1 kilo. Pero espérenme, vamos para allá. Entonces, junta todas las muestras de los barrenos, las 25 en un balde. En ese balde, con palita, lo homogeniza, no sé, ¿cierto? Homogeniza ahí, lo revuelve, y después lo lleva, chiquillos, a el proceso final de homogenización de la muestra. ¿Sí? Vamos a tomar entre 40 y 50 gramos de peso para obtener finalmente 1 kilogramo de suelo, que es lo que vamos a tener en el balde. O sea, miren, por favor, para que no se me confundan. Tenemos 25 puntos de muestra, ¿sí? Esos 25 puntos de muestra, yo tengo una bolsa un plástico en la superficie al lado del barreno, saco el barreno y lo dejo en la bolsa plástica. Así, en todos los 25 puntos. Después, en esos puntos del barreno, obviamente que cada barreno es superior a 50 gramos. Podrán ser, no sé, 500 gramos cada barreno, o por el tamaño del barreno aproximado, que se hagan una idea. Usted de ese barreno, en el mismo bolsita de plástico, va a sacar 50 gramos. Obviamente lo homogeniza ahí, en el plástico, lo revuelve, en el plástico lo homogeniza y lo saca entonces 50 gramos para que vayan al balde. ¿Sí me siguen? Yo sé que es un poquito complicado, pero trato de hacerlo lo más entendible posible. ¿Sí? Entonces sacan con una pala 50 gramos y lo llevan al balde. Vamos con el balde para la otra parte, para el otro punto, 50 gramos al balde. Y así nos paseamos por los 25 puntos y llenamos el balde. Sin embargo, ahí todavía no está homogenizado. Después se ocupa esta técnica de los cuartos opuestos para fraccionar, homogenizar la muestra. Entonces, miren, homogenizamos la muestra compuesta inicial en un balde, ¿cierto? Hacemos toda ahí la revolución de los 25 puntos que tomamos en el balde, lo homogenizamos, y luego en un plástico más grande, obviamente, damos vuelta a ese balde al centro, ¿sí? Y lo extendemos en 4 cuartos. En 4 cuartos. Descartamos 2 cuartos, digamos, que son los cuartos opuestos, que se les llama, y se toma una muestra de cada cuarto que no fue descartado. Y esas tienen que ser 1 kilo. Y esa es su muestra que va al laboratorio, chiquillos. Ahí está, con lo más representativo posible. Uno podrá estar de acuerdo, se le podrán ocurrir ideas mejores a esa, pero eso es la forma en que se hace una muestra de suelo. Profe, ¿podría repetir lo de los cuartos opuestos que no lo entendí muy bien? Ya, mira, de nuevo, o sea, ya, tomamos 25 barrenos, hasta ahí estamos ok, ¿no es cierto? Sí, profe, hasta ahí está bien. Esos 25 barrenos van en cada bolsita, o sea, en cada soporte de plástico que están ubicados al lado de estos barrenos. A continuación, pasamos con un balde vacío por el primer punto. Voy a indicarlo acá, mira. Por el primer punto. ¿Cuánto tomamos en ese punto? 50 gramos. 50 gramos. Hacemos una homogenización ahí dentro del plástico y tomamos 50 gramos al balde. Y pasamos por todos los puntos, ¿no es cierto?, hasta llenar prácticamente el balde. Luego vamos a una zona, digamos, aparte de donde tomamos la muestra, a la zona central, no sé, ustedes ven ahí una zona cómoda de trabajar, expanden otro plástico, un plástico mayor, eventualmente, que vendría siendo este, chiquillo, hay un plástico ahí. Toman el balde y lo vierten al centro de ese plástico, ¿sí? Y de ahí, del centro, van a separar la muestra en 4.
250, 200, bueno, no sé cuánto es eventualmente el balde, podrán ser 20, 30 kilos, no lo tengo muy claro en este momento porque necesitamos poner la cantidad de muestra, pero al centro y lo separamos en 4 partes, ¿sí? Obviamente que antes de dar vuelta al balde, chiquillo, antes de vertir el balde, yo lo homogeneicé. Y ahí entonces lo doy vuelta y separo ese balde en 4 partes. De esas 4 partes, o sea, dejo una aquí, una parte acá, una parte... Y obviamente que esas partes tienen que ser, dentro de lo posible, la misma cantidad, la misma masa. ¿Me siguen? Ahora sí, Diego. Sí, profe, ahora sí. Vale, y entonces, cuando yo tengo los 4 cuartos, tengo que descartar 2 cuartos. Aquí dice que se descarta el de la derecha y el de la izquierda inferior, pero puede ser perfectamente el de la izquierda superior y el de la derecha inferior. Eso usted lo decide, ahí no hay ningún... porque tiene que descartar 2 cuartos. Y después de los cuartos que quedan, que no descartó, usted va a tomar medio kilogramo de acá y medio kilogramo de acá de lo más homogéneo posible. Ya, profe, ahora sí. ¿Sí? Eso es. Gracias, profe. De nada. Chicos, entonces ahí está en la muestra que finalmente llega al laboratorio para ser analizado con todos los procedimientos, digamos, físico-químicos que eso involucra. ¿Ya? Después, digamos que la muestra tiene que ir en plástico, bolsas Ziploc generalmente se ocupan, se identifican, muchas veces es bueno llevar, digamos, un cooler, no con hielo, no es necesario, sino que para mantener, digamos, para que no se vayan a romper, se marcan con lápiz. Es muy importante establecer la zona geográfica no de los puntos de muestra, porque si no se llena, sino que del lugar, en este caso el tranque de Lampa, ¿sí? Se recomienda usar una doble bolsa plástica. Ojo, no hay que manipular la tierra con las manos, jamás, siempre con guantes de látex, ¿ya? No hay que introducir papel dentro de la tierra, el papel tiene la capacidad de absorber agua, por lo tanto el análisis va a estar ahí un poco adulterado, es decir, de humedad. Y bueno, dentro de la información, número, código de muestra, fecha de recolección y el responsable de la toma de muestras. Bueno, y estos son detalles, pero que es importante, ¿no es cierto? También se debe incluir el tipo de análisis de suelo solicitado. Ustedes cuando vienen ahí, esta va para pH, para conductividad, para materia orgánica, ¿cierto? Alguna información, digamos, a nivel agrónomo, si es necesario. Pero eso finalmente va a llegar al laboratorio y uno va a tener que hacer los análisis físico-químicos asociados a las muestras. ¿Ya? No mantener las muestras al sol, jamás va a perder humedad y las bolsas se van a empezar a condensar. Esa muestra no puede terminarse de humedad. ¿Sí? Por eso tienen que ir a un cooler, ojalá un cooler tapadito y a una temperatura, digamos, ambiente, que es la misma temperatura que a la que se mantiene el suelo. Y como, digamos, recomendación siempre hay que reducir la contaminación cruzada, en el sentido de que manipular todo con guantes de látex, usando siempre lentes también para protección, en fin, todos los dispositivos de protección personal. Cuénteme. Si uno, porque usted dijo que no podía hacer manipulación con las manos, ¿eso es debido a la contaminación? Así es, Leonardo. ¿Sí? Ustedes se sorprenderían, yo se lo contaba el otro día, pero se sorprenderían la cantidad de sodio que tienen nuestras manos. Si queremos hacer un análisis de agua y determinar sodio, esa muestra está adulterada. Jamás nuestras manos podrían estar en contacto con la muestra. Además que no sabemos lo que contienen las muestras. ¿Sí? Pero en total, si yo la manipulara con las manos, ¿se contamina entera? Sí, pues. Porque mire, imagínese que usted un punto que tome con las manos
ese punto inevitablemente se arrastró con todos los otros puntos, porque usted después va a juntar en el balde, usted no sabe si tomó o no tomó. Finalmente, eso es parte del azar que hay que eliminar, o sea, parte del error asociado al experimentalista que hay que eliminar, porque usted quiere una muestra representativa de todo el suelo, por lo tanto, un punto de muestreo que se equivoque, es mejor eliminarlo. Tengo 25 puntos de muestra, y si yo estoy seguro que en un punto lo tomé con las manos, yo ese punto mejor lo elimino y me lo salto, porque voy a contaminar los otros 24. Ya, bueno, eso bueno. ¿Ya? Ok, profe, gracias. No, de nada, chiquillos. ¿Ya? Entonces, bueno, esto era, chiquillos, la clase de hoy es más bien informativa en el sentido de que yo quería terminar este primer capítulo, que es el análisis o el muestreo mejor de suelo. En la clase pasada vimos el muestreo de agua. Con respecto al muestreo de gases, ahí, ¿cierto? Juan nos puede indicar que no hay una norma, digamos, que seguir, porque eventualmente tiene que ver mucho con los equipos, con los dispositivos. Si yo quiero medir contaminación atmosférica, entonces estas torres de muestreo cumplen con todo lo que se pide para que sea un muestreo, digamos, eficaz. Hay que tener bombas para hacer la extracción de estas muestras gaseosas. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros, chiquillos, definimos el primer punto del análisis químico, que es el muestreo. Ahora vamos a hablar, las clases que siguen, del tratamiento, pretratamiento químico que se le hace a las muestras. Extracción con solvente, digestión, vamos a ver un poquito respecto de eso, para después ver toda la parte, digamos, de probabilidad, toda la parte estadística asociada a los resultados que uno obtiene en el laboratorio. ¿Ya? Entonces, esa es la primera unidad asociada al muestreo. Sin duda que aquí yo me quedo con las ganas, y les pido disculpas por esto, de no poder ir a una visita a terreno, a muestrear, porque es una experiencia bonita, una experiencia que recuerda. ¿Ya? No estoy diciendo que el día de mañana a ustedes no les va a tocar, a lo mejor les va a tocar salir a terreno, a hacer muestreo, pero era una bonita experiencia que nosotros vivíamos con el grupo curso cuando hacemos analítica. Profe, Dígame. yo que hoy día estuve en unas y cómo muestreaban con el, ¿cómo se llama? ¿Barrero? ¿Sí? Ya, pues con el, Juan, pero se me corta. eso vi hoy día. Juan, se me corta. Sí, es que tengo mala señal. A ver, de nuevo, parte por fácil. No, que hoy día vi cómo tomaban muestra con el barrero. Ah, es bacán, ¿no es cierto? Sí, es bueno, porque también lo vi cuando fui a Puerto Ventana, cuando llegaban los trenes con el precipitado de cobre, también sacaban así, en un balde, como de pintura. Sí. Sí. No, sí, el barreno es lo mejor, chiquillo. De hecho, pucha, cuando nosotros estábamos en la sede, yo tomaba el barreno y lo llevaba, por ejemplo, ahí al lado de la cancha a tomar muestra con el barreno. Si no es que sea un gran hoyo, si es un hoyo pequeñito el que se hace, bueno, hay barreno y barrenos también, pero hay un hoyo pequeñito que se hace y cuando usted lo gira, saca entonces la muestra de tierra. Lo limpia con una palita y luego la idea es que sea la cantidad que va por dentro del barreno. ¿Sí? Es mucho más complicado hacerlo con palas, muchísimo más complicado. Profe, y para poder tomar la muestra, también podría hacerlo con barreno eléctrico, esos que tienen, que son como un taladro que van sacando la tierra y va girando. Yo creo que sí, de todas maneras, pero hay que asegurarse que sea siempre la misma cantidad. Claro, pero el barreno que tiene el barreno es que el barreno tú lo pones, ¿no es cierto? Y cuando lo giras, el barreno como que agarra toda la cantidad de tierra. Lo giras una pura vez. Yo no sé si el taladro te permitirá sacar un testigo, una cantidad que sea siempre la misma. Es que se supone que el barreno eléctrico tiene hasta, ¿cómo se llama? Como un eje como tal. ¿Ya? Y la parte de adelante tiene ¿cómo se llama? Como un resorte, una cosa así como en espiral. Ya entiendo. Y llega hasta la espiral nomás donde uno tiene que hacer el barreno. O sea, es mucho mejor que el barreno manual, entonces. Es muchísimo mejor porque ahí se te da una muestra completamente homogénea. ¿Sí? Claro. O sea, la misma cantidad, quiero decir, no homogénea, la misma cantidad, porque no es lo mismo. Y claro, creo que es una buena forma entonces y me imagino que sí, que es como todo, o sea,
hay materiales que son manuales y materiales que son instrumentales. Es mucho mejor trabajar con un instrumento, digamos, eléctrico en este caso. De todas maneras. De todas maneras. Lo que pasa es que nosotros como INACAP no tenemos... Mira, tenemos 5 barrenos, por eso les digo todo. Y con 5 barrenos vamos a tomar muestras de suelo. Y la gracia de las muestras de suelo es que después las analicemos. Le midamos los sólidos disueltos, el pH, y ahí son análisis que ustedes van a hacer después, digamos, en los laboratorios. Profe, y la parte de la contaminación con las manos, ¿cuál podría ser otro tipo de contaminación que pudiésemos como incluir por parte de nosotros? O sea, el mantener la muestra al sol, por ejemplo. El que, por ejemplo, lo que chicos se equivocaban mucho era que tomaban la muestra de suelo, hacían el kilo, lo marcaban todo y lo dejaban ahí en el suelo buscando ir a tomar muestra de agua. Entonces, un ratito que estuviera, más que en esta fecha, agosto, septiembre, digamos como en septiembre más o menos, la segunda semana de septiembre, ya hay sol bastante fuerte y en la bolsa condensada. Porque ustedes piensan, el suelo viene húmedo, ¿cierto? Tiene humedad, es parte de lo que uno quiere medir. Y entonces, al tener ese suelo a sol, a pleno sol, con el plástico, la cantidad de calor se intensifica y se produce adentro una pequeña, digamos, deshidratación del suelo, pero que se queda en la bolsa. Entonces, si usted ve una bolsa que viene con gotitas de agua, esa bolsa no puede ser medida, digamos, ya está adulterada la muestra. Hay que tomar la bolsa que usted y llevarla al cooler, taparlo y llevarlo, ojalá, al búho o al transporte que esté fresco. Ya, profe. Que se mantenga en las mismas condiciones que estaba el suelo, eventualmente. Oiga, profe, ¿Sí? al hacer la muestra con el barreno, ¿es un material especial que no le contamina al sacar la tierra? Ah, sí, claro. El barreno, digamos que es un metal. Entonces el metal no se disuelve en el suelo ni nada por el estilo. El barreno es de fierro, digamos. ¿Entiendes? Entonces no debería contaminar la muestra. Obviamente que el barreno tiene que estar limpio, tiene que estar lavado con agua, seco, antes de poder usarlo. Ay, gracias, ¿Ya? profe. Por ejemplo, no estar oxidado. Si un barreno está oxidado, usted va a contaminar el suelo. Le va a agregar minerales que el suelo no tenía. Y eso se va a determinar después en la muestra. ¿Sí? El barreno tiene que estar completamente liso, así listo para usar. Ok. Profe, ¿y hay alguna cantidad como preestablecida de humedad para poder tomar una muestra? ¿O es simplemente si, por ejemplo, hay un suelo que es más lodoso y otro que es un poco más arcilloso, se toma igual, de igual forma? De igual forma, pero es una excelente pregunta, porque tomar, por ejemplo, cuando el suelo está húmedo, pucha, entrar el barreno llega a ser hasta agradable y todo. Cuando el suelo está seco, chiquillos, a veces es tan seco que el barreno cuesta un montón, hay que como llevar una especie de combo a veces y golpearlo con combo para que se pueda, con martillo, digamos, para que se pueda enterrar en el suelo. Y sin embargo, así a veces es muy difícil tomar un testigo con el barreno. Porque claro, tú lo giras y te va a salir el suelo como, digamos, arenoso, así, entonces no voy a poder tomar una cantidad. Y eso hay que informarlo y hay que sacarle foto al terreno para decir que el terreno es bastante arcilloso. ¿Ya? Y ahí los resultados, entonces. O sea, siempre que yo tomo una muestra, independientemente del lugar que sea, yo voy a tener que tomar la muestra con el barreno y aparte documentarlo con una foto para poder como corroborar y justificar así su análisis, claro. Sí, la culpa no es del muestreo, la culpa es del terreno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene un suelo que es arcilloso, que es seco, eventualmente no tiene mucho sentido medirle humedad. ¿Sí? Tiene más sentido medirle contenido de metales pesados, contenido de erosión, que se mide por otra parte. ¿Ya? Si es un suelo vegetal, un suelo que está verde, entonces eventualmente es agradable trabajar con el barreno, pero hay otros tipos de suelo que son realmente... O sea, porque nosotros fuimos, por ejemplo, una vez fuimos en septiembre. Después fuimos en octubre con otro curso, y en octubre ya era súper difícil sacar con el barreno, porque ya el suelo estaba seco, estaba muy seco. ¿Sí? Entonces ahí nosotros escogimos derechamente los lugares que estaban más cerca del humedal para poder tomar muestra, porque si no, se nos hacía muy difícil. Sin embargo, en el
respecto de que, por ejemplo, el lugar entero fuese arcilloso, por ejemplo, el Cerro Chena, que el Cerro Chena, gran parte es como casi pura arcilla. Si uno fuese a tomar muestra ya, por ejemplo, el barreno no creo que sirva porque el suelo ya en sí es demasiado duro. Ahí tendríamos que tomarla sí o sí con pala, ¿cierto? Sí o sí con pala, o también ahí yo creo, y por eso a lo mejor se inventó, Diego, yo honestamente no soy presente en el tema, pero ahí te habría que usar un material eléctrico, una especie de taladro, digamos, más especializado para tomar una muestra de ese suelo. Ya, vale, profe. Creo que sería una muy buena solución. Pero si no con pala, ¿sí? Y mira, y con pala, y a lo mejor no con estas palas, sino que también con estos famosos Kangu, digamos, hacer la especie triangular, así, y ahí sacar la cantidad de tierra que salga de esa corte triangular. Ah, ya, o Ojo, sea, no es tierra, es suelo. Porque rango. cuando dicen tierra, los agrónomos me matan. Suelo, suelo. Sí, así es. Ya, vale, profe. Ya, chicos, pucha, qué bueno que vayan, porque estas clases no son fáciles, tengo que confesar que no son fáciles porque hay poco cálculo y todo, pero son entretenidas y me gusta contarles esta experiencia, que yo no soy especialista del tema de muestreo, yo se los digo honestamente. De hecho, les voy a contar una infidencia. Tengo muchos colegas que esta parte se la saltan. Así como, no, voy a buen muestreo. Pero para mí no me gusta, a mí me gusta tratar de mostrarles lo que más se pueda dentro de lo que como químicos podemos aportar a este análisis, ¿vale? Porque el día de mañana nadie sabe dónde nos va a llevar nuestra parte profesional. De hecho, ahí estamos el ejemplo de Juan, que Juan ha tenido la oportunidad de ver diferentes tipos de muestreo. No es que solamente esté en el laboratorio, va mucho a terreno y a usted el día de mañana les puede tocar. Y la idea es que alguien alguna vez en su vida le haya dicho algo al respecto. ¿Ya? Con ese lo veo. A mí me tocó mucho trabajar en muestreo de agua, pero jamás nunca me ha tocado trabajar en muestreo de suelos. Yo participé en un comité, digamos, de muestreo de agua, cuando hice mi práctica profesional, digamos, ¿sí? Fui a trabajar en la cuenca del Yali, cuando era un humedal verdadero, entonces tuvimos que trabajar con diferentes análisis de agua, nos metíamos en bote, fue una experiencia bastante bonita. Y yo pensé, y los químicos tengo mucho que aportar, de mí yo aporté muchísimo, hicimos análisis, conductividad, pH del agua, diferentes tipos, sonificamos. A mí me pareció una experiencia muy linda, y por eso me gusta mostrarles toda esta parte. ¿Ya? Yo el suelo jamás he trabajado, se los digo honestamente. Solo he hecho un par de análisis de suelo, que es conductividad. Y es tan fácil, chiquillo, como tomar una muestra de suelo, agregarle agua, agitarlos, ¿no es cierto? Dejar que decante y medirle la conductividad al agua. Es como extraerle las sales minerales, los compuestos al suelo con agua y medir la conductividad del agua. El Profe, pH es exactamente lo mismo. Cuénteme. y por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de trabajar con gente que trabajaba como en el campo de las flores y esas cosas, y ¿Ya? cuando llegan en macetero y esas cosas, llegan con una especie de medidor que también mide la electroconductividad, pH y un sinfín de cosas. ¿Eso igual es como representativo o es más representativo que nosotros hagamos como la medición y la dilución en agua de la muestra? Sin duda, eso. Y el agua, porque lo que miden estos, digamos, aparatos que son ahí en el suelo, son exactamente lo mismo, miden con la dureza, la cantidad y lo que está más cercano a ello. No sé si me entiende, porque son sensores, son electrodos que se les meten ahí y ellos miden la conductividad, el pH, ¿no es cierto? Pero de la zona del suelo que está más cercano a ese electrodo, como que fuera el lápiz, la parte de más cercano a eso, y eso es lo que miden. Entonces, eso lo consideran como representativo, que puede ser, así como no puede ser, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tomo toda la porción de suelo o una muestra representativa y la diluyo en agua, todo el material conductor y todo el material ácido del suelo se va a disolver en agua. Y por tanto yo puedo medir la acidez y la conductividad verdadera del suelo, no de una porción que está directamente pegada al electrodo. Ahora, es esperable que sean muy similares también, pero si hablamos de exactitud, es mucho más exacto hacer el análisis global de conductividad y de pH. ¿Sí me entendió, Diego? Sí, profe, sí, obvio, o sea, es que es ¿cómo se llama? Como el conductímetro está más cerca de eso, va a ser más representativo al lugar en donde está. En cambio, lo otro va a ser como representativo a la muestra total. Ahí me dejó mucho más claro. Gracias, profe. Ya, de nada.
Chicos, ¿alguna otra pregunta? Por lo menos yo, no. Ya, chicos, les doy muchas gracias por la atención, por esta... Y a la próxima semana vamos a ir trabajando con temas más relacionados con los análisis químicos y eso en particular. Ya, voy a parar la grabación por mi parte. Y muchas gracias.